Noche calurosa. Bueno, ideal para esta película, El pasajero, porque además el clima del paraje era tan caluroso que por ahí hay algunas fotos de Jack Nicholson debajo de algunos vehículos en el desierto para poder soportar las altas temperaturas. Bueno, unas palabras antes de entrar en el análisis sobre Michelangelo Antonioni, porque es un director que tal vez para algunos es una referencia, es un nombre más, pero sin embargo fue uno de los directores que más influencia ejerció, dicen los viejos cineastas, en los directores argentinos de la década del 60. Estaba medio dividida la cuestión entre Francia e Italia, y como influencias, ¿no? Y entre los directores italianos que más influencia tuvieron en algunos directores argentinos estaba Antonioni, justamente porque fue un autor bastante complejo en sus búsquedas, que se desprendió del neorrealismo italiano, prácticamente no tuvo ningún contacto, más allá de haber escrito un famoso guión de una película de Fellini que es El Jeque Blanco, pero digamos, Antonioni siempre fue por un camino diferente, muy diferente al del neorrealismo italiano. Cuando en 1994, si mal no recuerdo, se le entrega el Oscar honorífico, que se lo da Jack Nicholson, la categoría por la cual se lo entregan es maestro del estilismo visual. Muy interesante esto, ¿no? Porque en realidad esto de ser un maestro del estilismo visual tiene que ver con el hecho de que el mismo Antonioni sentía una gran predilección por la plástica, y esa predilección por la plástica lo llevó también a producir un cine de un fuerte impacto visual, ¿no? Pero sobre todo visual desde el punto de vista más perceptivo, ¿no? Desde el trabajo que él hacía con lo que Deleuze llamaría la imagen-percepción, ¿no? Ese es el terreno de Antonioni, por eso es un cine complejo, que responde en líneas generales a algunas características que bien señala Roland Barthes. Roland Barthes escribe un artículo llamado Querido Antonioni en 1980, unos meses antes de morir Barthes, cuando le entregan un premio en Bolonia, y ahí define muy bien, muy claramente lo que es el cine de Antonioni. Dentro de esa definición que hace Barthes del cine de Antonioni, él reconoce tres elementos que son claves para entrar en ese mundo, ¿no? Estamos hablando de la obra de un autor, ¿no? Un autor implica la construcción de un mundo personal, diría Truffaut, ¿no? Es decir, eso es un autor, alguien que puede construir un mundo personal en función de una serie de obsesiones, una serie de temas y de recurrencias estilísticas y temáticas y expresivas, y eso es Antonioni. Bueno, Barthes observa que hay tres características en él: la observación, es decir, él observa el mundo sin intervenir en él, es decir, esta idea que tenemos siempre frente a la obra de Antonioni de ser justamente eso, alguien que intenta observar más desde un punto de vista objetivo que subjetivo, es decir, no interviene demasiado en la suerte de sus criaturas, las deja un poco libradas a ese piélago de calamidades que diría Hamlet. Por otro lado, lo que observa Barthes es un aspecto que él llama el juicio, es decir, Antonioni siempre bascula entre el significado, digamos, entre la realidad, digamos, y la verdad. Nunca estamos, recién se usó una palabra muy interesante, recién Cecilia decía, me tiene muy intrigada esta película. Todas las películas de Antonioni nos dejan intrigados, porque en realidad Antonioni siempre juega con la ambigüedad, ¿no? En esta película menos que en otras, incluso, ¿no? Blois, por ejemplo, ¿no? Que está basada en Las babas del diablo, de Cortázar, o la trilogía, La aventura, ¿no? La noche, El eclipse. Bueno, siempre está basculando entre lo que podríamos llamar lo real o la realidad y ese otro mundo que irrumpe y nos deja impávidos. Y el tercer punto es la fragilidad, es decir, los riesgos que corrió Antonioni. Los riesgos, me refiero a los riesgos económicos, estéticos, artísticos, por hacer un cine diferente. Es
Es decir, pensemos que lo más interesante del cine de Antonioni es que pone en crisis la idea del sentido. Cuando pone en crisis la idea del sentido, hablamos de que justamente quiebra esa relación entre causa y efecto. Es decir, acá en el cine de Antonioni es muy difícil que uno pueda establecer racionalmente el sentido de por qué ocurren los hechos. Una cosa que me parece interesante es que pensemos en el argumento de esta película, para entrar en tema. Si pensamos en el argumento es relativamente simple. Es un hombre que es un reportero televisivo que es enviado a África, que por alguna razón, podemos llamarle aburrimiento, decide cambiar de identidad y tomar la identidad de un muerto, que se llama como él, David también, pero Robertson. Él es David Locke, pasa a ser David Robertson. Punto. Eso es todo. El resto, bueno, es la consecuencia de esa decisión. No es importante, no es tan importante como otras películas en Antonioni el argumento. El argumento a veces se reduce a eso, a una separación, se reduce a la desaparición de alguien, como la aventura. No importa demasiado, digo, el argumento como en otras películas donde sí nos ocupamos de la arquitectura de la trama. Acá lo que importa es otra cosa, es cómo él entreteje las relaciones entre los personajes, las relaciones psicológicas entre los personajes, existenciales, pero hay algo más interesante, y este es el punto de partida que yo les propongo para el análisis. Yo creo que lo que pone en tensión Antonioni, y tomamos como base El pasajero esta noche, es la vía del racionalismo metafísico para explicar la condición humana. ¿Por qué? Digamos, ¿qué es el racionalismo metafísico? Bueno, es un sistema de pensamiento que lo que nos asegura, o pretende asegurarnos, es que la realidad es en definitiva de carácter racional. Eso nosotros llamamos la realidad, responde, pensar la realidad, digamos, significa analizar racionalmente aquellos elementos que nos permiten definirla. Es decir, la razón es un instrumento poderosísimo para los racionalistas que nos asegurarían, por supuesto, que todo empieza y termina en la razón, a diferencia de lo que creían los empiristas. Los empiristas, por el contrario, creían que la vida del conocimiento estaba dada por los sentidos. No es casual, nada es casual en las obras de los grandes maestros, el apellido de este personaje interpretado por Jack Nicholson, que es David Locke, ¿no? El apellido no hace falta demasiado, no hace falta ser un licenciado en psicología, en filosofía, para darse cuenta de que hubo un filósofo empirista inglés llamado John Locke, ¿no? Es decir, un filósofo que, si bien tenía algunos puntos de contacto con el racionalismo, al ser empirista, entendía que los sentidos permitían una vía de acceso al conocimiento del mundo. Cuando digo del mundo, digo de la realidad. Bueno, yo creo que, indudablemente, el racionalismo, desde el punto de vista metafísico, en esta película entra en crisis, porque no tenemos ninguna razón para comprender la decisión de Locke de cambiar de identidad. Es decir, racionalmente no se explica, porque no está en peligro su vida, porque no está siendo perseguido, porque, digamos, no tiene ninguna necesidad de tomar la identidad de un muerto. Entonces, racionalmente hay una decisión que no se puede explicar. Rachel, su esposa, le dice en un momento: te involucras en situaciones reales pero no tienes diálogo real. ¿Qué significa esto? Significa que David Locke niega
que la verdad esté en la realidad, y es un reportero televisivo, quiero decir, es alguien que debería en sus entrevistas tratar, al menos ilusoriamente, de encontrar la verdad, ¿no? Sin embargo, él sabe que le mienten y las reglas del juego son esas, se lo dice a su mujer, ¿no? Yo sé que me están mintiendo, pero también sabe que la realidad misma es una ficción. La realidad es una ficción en la medida en que es una construcción subjetiva. Lo que para mí es la realidad, objetivamente, es una construcción de mis sentidos y también de mi razón. Pero lo que yo considero que es la realidad puede ser puesto en entredicho por otro que justamente tenga otra perspectiva y otro sistema de valores para analizarla, para considerarla. Quiero decir, esa objetividad que nos asegura la razón de que las cosas son de una determinada manera, para Antonioni no es válida. ¿Qué es la realidad? Digamos, ¿qué es la realidad si no es una apariencia? Es una apariencia porque basta con cambiar la foto de un pasaporte para empezar a hacer otro. ¿Cuánto tiempo le lleva a David Locke intentar ser David Robertson? Digo, para el resto, digo, para la gente, digo, para los que van a ver ese pasaporte. Lo que ven es la apariencia de un hombre, digamos, que evidentemente se parecía, hay un parecido físico, si no, no podría ser la truca. Entonces, esa apariencia de un hombre es la realidad. Como la televisión lo que muestra es una apariencia de la realidad que muchos toman como algo objetivamente válido. Digamos que la realidad para David Locke es una forma más de la ficción. De hecho, fíjense ustedes lo que dice Rachel al final de la película, viendo el cuerpo muerto de su esposo. ¿Lo reconoce? Le preguntan. Y ella dice, nunca lo conocí. Nunca lo conocí. La verdad, digamos, es una construcción, y más aún para alguien que este personaje brillantemente interpretado por Jack Nicholson, una de las mejores interpretaciones de su carrera, digamos que para este hombre los sentidos toman la delantera frente a la razón. De hecho, queda en un estado casi, durante buena parte de la película, podríamos decir, de suspensión del pensamiento crítico. Uno siente que está siendo llevado por una situación de la que él no puede sustraerse ni tomar distancia, ¿no? Se involucra, es más, ni siquiera sabe a veces de qué le están hablando, pero él se deja llevar, ¿no? Ahora, Gustavo, en el final, a mí me quedó una duda. Cuando dice lo conoce, y él dice nunca lo conocí, y después le vuelven a preguntar si lo conoce, y él dice que sí, ella dice que sí. No, al final la que dice que sí es la chica que lo ha acompañado. Están las dos mujeres, digamos, sí. Al final. Hay una cuestión que tiene que ver con esto de que está en todo el cine de Antonioni, en buena parte del cine de Antonioni, que es ¿qué es conocer al otro? Conocer es imposible conocer a nadie porque es imposible conocerse, uno mismo tampoco se puede conocer, ¿no? Es decir, conocer implica, lo más parecido a conocer a alguien implica formarse un juicio sobre un sujeto, y ese juicio lo formamos en función de una serie de elementos racionales y sensitivos, ¿no? Cosas que nosotros sentimos y que pensamos de alguien. Esa apariencia del otro que nosotros analizamos y que nos permite construir una realidad que creemos que es objetiva desde el punto de vista racionalista, es simplemente una ficción que también construimos sobre el otro. Es decir, nadie puede afirmar que conoce a una persona porque siempre estamos en tránsito, como dice Pasolini, y hasta que uno no se ha muerto, las circunstancias pueden variar y nuestro juicio sobre esa persona puede cambiar rotundamente. Con una acción que haga que se salga del marco de lo que nosotros pensamos que linealmente esa persona en su acción cotidiana debe hacer, con una sola cosa que ponga en contradicción eso, ya
ese juicio cambia y cae. Por lo tanto, digamos, hay una cuestión que el racionalismo en ese punto no nos brinda ninguna garantía, que es que considera que si algo es válido para una persona, necesariamente es válido para todas, ¿no? Si yo digo que una persona es de estas características y la describo, desde el racionalismo, eso que yo estoy viendo es algo que todos deben ver, digamos, porque la razón no puede, es un método infalible. Bueno, en el caso del cine de Antonioni, esto se pone en crisis, porque lo que podemos conocer es el funcionamiento de las cosas. Yo puedo conocer el funcionamiento de este vaso, entender, bueno, que, como diría Sartre, la esencia precede a la existencia. Yo construyo el vaso porque necesito un recipiente para poner agua. Entonces, antes de tener el vaso en las manos, ya estoy conociendo de alguna manera el vaso porque estoy construyendo algo que tiene un fin determinado. El hombre viene al mundo, nace, a la inversa de lo que dije del vaso, la existencia precede a la esencia, es decir, el hombre nace pero no tiene un fin concreto, nada que justifique su estar en este mundo. Digamos, estamos acá y no somos de ninguna manera útiles para nadie, digamos. Quiero decir, si uno no estuviera en este mundo, el mundo seguiría andando y no necesita de uno el mundo para funcionar. Eso está en todo el cine, en gran medida en el cine de Antonioni, ¿no? Es decir, es un mundo en el cual la gente toma conciencia de que no tiene un objetivo, un fin determinado, y en ese sentido, justamente lo que ellos deben hacer es justificar su existencia de alguna manera. Las relaciones humanas, fíjense ustedes cómo se da en El pasajero. De repente, David Locke muere para la prensa y para sus compañeros, y cuando muere parece que al haber cerrado su vida, al ser ya puro pasado, para los que creen en esa muerte, que es una muerte ficticia, es otra ficción esa. David Locke, digamos, muere al final de la película, pero cuando empiezan la esposa y empieza Martin Knight, que es su compañero, a intentar esa otra ficción que vendría a ser el montaje de sus mejores momentos, ¿no? En esa especie de documental que intenta hacer, es maravilloso lo que hace Antonioni, porque va quebrando el desarrollo de la trama con este trabajo de montaje donde conocemos el pasado de David Locke, que en definitiva es una ficción. La vida, toda vida, en la medida en que es narrada, en que es contada por alguien, que es relatada por alguien, es una ficción, porque yo construyo, selecciono un proceso de montaje. Si alguien me pregunta por un amigo, como le hacen a Martin Knight o a Rachel, la esposa de David Locke, va a seleccionar un conjunto de rasgos y va a construir con eso una descripción, no sé, lo más digna posible, ¿no? En el mejor de los casos, pero es una ficción, porque, digamos, no existe objetivamente la posibilidad de conocer a nadie. En El eclipse, insisto en la pregunta, ¿cómo conocer a alguien si uno mismo es incapaz de conocerse? En El eclipse, que es otra película de Antonioni, Vittoria, brillantemente interpretada por Mónica Vitti, es interrogada por su novio, por Paco Rabanne, cuando ella lo abandona. Y entonces, claro, él desesperado le pregunta ¿por qué? ¿Por qué lo deja? Si es porque ya no lo quiere, si es porque no quiere casarse con él, busca una explicación. ¿No? Lo que Roland Barthes dice de Antonioni, que hace bascular el sentido. Y no hay explicación, no sé, dice ella, no sé. ¿Pero que ya no me querés? No sé. ¿Pero no querés casarte? No sé, no sabe. No se conoce, en primer lugar no se conoce, y por otro lado no sabe porque carece de todo proyecto. Es decir, desde el punto de vista del existencialismo de Jean-Paul Sartre, el hombre es ante todo un proyecto. Ahora, ¿cuál es el proyecto del reportero de Antonioni? Hay dos maneras posibles de responder a esto, y las dos son trágicas.
La primera conduce a la muerte y la segunda conduce a la locura. Y son dos preguntas. La primera es, como proyecto para David Locke, dejar de ser. En definitiva, si yo cambio de identidad, porque quiero dejar de ser el que soy. Ahora, para dejar de ser esto que soy, necesito cambiar de estado. No solamente cambiar el pasaporte y ponerme otro nombre. Cambiar de estado significa dejar de ser, en términos existenciales, es morirse voluntariamente. Es decir, tengo que suicidarme. Tengo que morir para dejar de ser esto que soy, en términos existenciales, y ese acto concreto, real, de aniquilarse, de suicidarse, con eso yo estoy respondiendo negativamente la gran pregunta de Albert Camus del mito de Sísifo, que es si vale o no la pena vivir. Es decir, estoy diciendo, no vale la pena. Por eso, no solamente doy el paso, sino que doy el paso para dejar de ser. No quiero ser. Dejar de ser es estar muerto. Entonces, esa primera, digamos, posibilidad conduce a la muerte. La segunda posibilidad conduce a la locura, porque, digamos, ser otro individuo es algo técnica y humanamente imposible, porque todo individuo, al decir de José Ferrater Mora, pertenece a una realidad singular, no intercambiable con ninguno de la misma especie. Lo que nunca será Robertson, porque cada individuo se constituye en virtud de una serie de rasgos que son cualidades irreductibles. Es decir, es imposible, es absolutamente imposible que uno deje de ser quien es. Salvo que uno esté realmente alienado mentalmente al extremo ya de haber cruzado la barrera. Ahí sí nos vamos de la razón, de todo tipo de razón, y entonces para mí, que ya he cruzado la barrera de la razón, evidentemente yo puedo ser Napoleón, puedo ser otro individuo, puedo ser David Robertson. No para los demás, ¿no? Obviamente, que saben, evidentemente, que yo tengo una serie de características, de cualidades que son irreductibles. Ahora, ¿cuál es el proyecto de David Locke? Volvemos a la pregunta. Digamos que, en principio, yo pensaba en Heidegger y en la existencia inauténtica, ¿no? Que es la vida, la existencia inauténtica es la de aquel que justamente no vive su propia vida. Por mucho que nos pese, lo más trágico que nos puede pasar es descubrir al final del camino que hemos vivido una vida ajena, que no hemos vivido nuestra propia vida, es decir, que hemos tenido una existencia inauténtica, es decir, que hemos hecho lo que los demás han querido que hiciéramos, pero que en definitiva, por una inercia que nos ha gobernado, no hemos sido dueños, arquitectos, como quería el gran Amado Nervo, de nuestro propio destino. Entonces, digamos que en principio la vida de David Locke, y acá caemos en el absurdo, está marcada por la agenda de un muerto. Fíjense ustedes qué condición trágica esta. Es decir, la agenda de un muerto es la que marca el derrotero vital de Locke, que por supuesto es doblemente trágica, porque vive una vida que no conoce, de hecho queda perplejo cuando le hablan quienes eran del entorno de Robertson, porque él no sabe quién era Robertson. Es decir, es una vida ajena que no conoce, y que encima la línea de acción que sigue es en zigzag. Avanza en zigzag, nunca en línea recta, porque siempre está huyendo, y lo peor es que no sabe de qué está huyendo. No sabe, es decir, el absurdo es que está escapando de un peligro que le es ajeno y que lo lleva a una muerte también absurda. Es
esa ficción se reparte en diferentes ciudades y en hoteles que sirven de marco escenográfico. Los hoteles también son lugares de paso, ¿no? Es una metáfora perfecta de esta ficción que es la vida de Locke. Es una vida ficticia, con un guión que le ha sido prestado y que transcurre en un cambio constante de ciudades, de destinos, ¿no? Y de hoteles. De hoteles que son espacios donde nadie se conoce, donde todos están de paso y donde se supone, además, uno siempre es un intruso. Ahora, además, lo interesante de esto, de hecho muere como muere Robertson, muere en un hotel extranjero, un hotel de un país muy alejado del de él, donde se habla otra lengua, donde hay otra cultura, y que paradójicamente se llama Hotel de la Gloria, ¿no? Ahora, vuelvo a este punto que me parece interesante. ¿Qué pasa con Locke? No tiene un proyecto, porque todo proyecto implica la conciencia de un fin que guía la acción. Si yo tengo un proyecto, en la medida en que todo proyecto implica también, como su nombre lo indica de manera muy clara, la proyección hacia lo que podemos llamar una suerte de futuro inmediato, o no, pero quiero decir, hay una acción que me va a llevar hacia un fin. Tal vez no tenga suerte, pero el proyecto, si lo tengo claramente definido, implica una línea de acción. Bien, Locke es, como dijimos antes, es un fugitivo que está desprovisto de toda línea de acción, porque no tiene un objetivo. No tiene un objetivo. Seymour Chapman, que hizo un trabajo muy bueno sobre Antonioni, explica que el tema principal de esta película había tenido preocupado a Antonioni durante mucho tiempo. El tema es la huida a otra forma de experiencia. Esto es muy interesante. Ya no a otra forma de vida únicamente, sino a otra forma de experiencia. Porque ahora, digamos, se invierte un poco el sentido de la vida que hasta ese momento llevó Locke. Locke era un observador de las vidas de otros. Locke lo que hacía era entrevistar y construir esa ficción televisiva, ¿no? Que eran esas entrevistas donde se le mentía y donde él, desde la mentira, intentaba crear la apariencia de la verdad. Bueno, ahora Locke ya no es un espectador, ahora es un protagonista. Un protagonista, digamos, de una vida que eligió, una vez más, sin ningún sentido, vivir. No hay nada que lo impulse racionalmente hacia esa experiencia. Hay una frase que para mí quedó un poquito descolgada, que es para alejarse de un matrimonio y de un hijo adoptivo. No, a mí me quedó ahora vamos a entrar en eso. Porque No, eso en realidad responde a lo siguiente. Locke en la mitad de su viaje conoce a una chica que no tiene nombre, la chica, ¿no? Interpretada por María Schneider. María Schneider viene justamente en la película a cumplir la función de lo que Locke ha perdido, que es la razón. La cuota de racionalidad, y vamos a ver por qué, aunque parezca difícil de comprender, las pocas cuotas de racionalidad que llegan a la vida de Locke las pone esta chica, que por otra parte está lanzada a la aventura, tampoco tiene un objetivo definido, como él, a los caminos está lanzada, pero hay una diferencia. Esta chica que no tiene nombre, que carece de identidad, como carece de identidad, o como quiere carecer de identidad Locke, por eso están juntos, termina por modelar esa ficción que le está construyendo y le mantiene de alguna manera la ficción de la falsa identidad a Locke. La chica es algo más que una mujer, digamos, una especie de suma de todas las mujeres posibles que podrían lanzarse a la aventura con Locke. Ella es un poco espectadora del drama de este hombre,
y trata de organizar esa trama dispersa, esa ficción absurda. Le dice, por ejemplo, las edificaciones de Gaudí son buenas para ocultarse. Eso opina ella, justamente, en uno de los edificios de Gaudí. De hecho, es lo primero que le dice cuando empiezan a interactuar, es decir, que ya está sumándose al juego. O sea, las edificaciones de Gaudí son buenas para ocultarse, ¿no? Y automáticamente aparece la anécdota de lo absurdo, ¿no? De esa muerte accidental de Gaudí, atropellado por un tranvía, ¿no? Que también deja deslizar ella como diciendo, bueno, estamos arrojados al absurdo, al sinsentido de un mundo donde podemos morir de la manera más vulgar y accidentada que uno puede imaginar. Miren ustedes lo que pasa con ella. En un momento empieza a divagar Locke sobre los posibles roles o personajes que él podría cumplir a lo largo de su vida, ¿no? Dice, yo podría ser mesero en Gibraltar, dice. Y ella opina, demasiado obvio. Opina como si fuera muy pirandelliano esto, como si fuera un autor frente al personaje. Y el personaje dijera, bueno, mira, yo podría ser mesero en Gibraltar. Y el autor dijera, no, eso es demasiado obvio. Podría ser novelista en el Cairo, demasiado romántico. Podría ser traficante de armas, que en definitiva es lo que era Robertson. Y ella dice, demasiado improbable. Esto es fantástico, porque esa es la realidad, digamos. En definitiva, pese a su torpeza, a su grado de locura y de alienación, este personaje, para los otros, es un traficante de armas. La agenda de Robertson está plagada de citas y de nombres, porque está colaborando con una revolución aparentemente para derrocar a un tirano. No sabemos en qué lugar del mundo, ni qué organización está haciendo la que está coordinando esto, y lo que finalmente está colaborando sin saber en eso. Y por otra parte, esa mujer que no tiene ningún proyecto declarado empieza a advertir los peligros, porque le dice en un momento, no puedes vivir así escapando. Y ahí viene la confesión de Locke. La confesión de Locke es un resumen de su vida. Dice, lo abandoné todo, mi esposa, la casa, un hijo adoptivo, un trabajo exitoso. Y ahí es donde viene la expresión de la chica, que es, no tiene explicación, dice ella. No tiene explicación. No hay explicación. Por eso es que el cine de Antonioni pone en crisis al espectador, que intenta racionalmente hilvanar las consecuencias, las causas y efectos de una manera lineal. Miren ustedes que paralelamente a esto, que no tiene explicación, aparece el otro aspecto, que es el aspecto profesional. Lo televisivo, digamos, que era el ámbito de Locke, donde vemos cómo, por ejemplo, se nos muestra una ejecución, que es pura ficción, porque en realidad la ejecución existió, se filmó, a ese hombre lo van a matar, evidentemente es una prueba documental. Sin embargo, nosotros lo vemos como ficción. Como vemos como ficción, toda ejecución o toda noticia que pasa por la televisión, porque está sometido a un proceso de montaje y a una técnica por la cual eso está siendo manipulado. La realidad es manipulada en los medios, y este personaje, David Locke, ha sido un manipulador. Constantemente ha sido un manipulador. Todo reportero es un manipulador. No es alguien que viene a contarnos objetivamente lo que no existe, porque obviamente, como hay que remontarse a los textos póstumos de Nietzsche, donde dice, bueno, la verdad es una construcción. Si la verdad es una construcción, vivimos en un mundo más cercano a la ficción que a la realidad. La realidad es una forma más de la ficción. Eso es lo que pasa en la película. Entonces, cada vez que se interrumpe el derrotero de Locke, se interrumpe con estos personajes, incluida la mujer,
que termina por destruir, por revelar esa identidad que intenta dejar atrás. ¿Por qué es lo que intenta dejar atrás Locke? El pasado. El pasado. Hay una frase de Otto Rank que dice: el pasado de una persona queda adherido ineludiblemente a ella y se convierte en su destino tan pronto como intenta librarse de él. Es decir, cuando yo intento librarme del pasado, el pasado deja de ser pasado y se transforma en destino. Si se transforma en destino quiere decir que lo tengo acá adelante, digamos, y estoy corriendo yo detrás de ese pasado, porque evidentemente, como ya dijimos antes, nadie puede dejar de ser, nadie puede ser otro individuo, nadie puede dejar de ser el que es sin estas dos consecuencias, que son la locura o la muerte. En el caso de Locke se dan las dos, y el final, que es uno de los finales más extraordinarios de la historia del cine. Antonioni siempre fue muy inteligente para terminar sus películas, para cerrar sus películas. En El Eclipse, por ejemplo, hay toda una secuencia apocalíptica que construye en función del vacío y de la ausencia. En el caso de esta película, Antonioni hace, película que, digo al pasar, cumplió 40 años, es una película del 74, hace un plano secuencia, hace un plano sin cortes, que vale la pena brevemente analizar. En ese plano secuencia, que es la muerte de David Locke en el hotel, en la cama, como muere Robertson, con la diferencia de que Robertson muere de un infarto y Locke muere trágicamente, muere la muerte del otro en realidad, no es su propia muerte, porque los otros creyeron que estaban matando a Robertson, ¿no? Entonces es tremendo, es totalmente trágico esto, ¿no? Porque vive, vamos a decirlo de una manera un poco más poética, vive una muerte ajena, ¿no? Es decir, no era para él esa muerte. Entonces, ¿qué hace Antonioni? Antonioni abandona el cuerpo, apenas Nicholson se recuesta, la cámara se empieza a acercar a una ventana con rejas, muy lentamente, muy lentamente. Esa ventana con rejas da a un patio de toros, en realidad. Hay una calle, pero la calle, esa edificación que ustedes ven, se escucha incluso una trompeta en algún momento. Estamos en Almería, lugar al que llegó preguntándole a un señor que descansaba a la sombra de una cruz blanca, ¿no? Y que hace un gesto indicando dónde queda Almería, lindo nombre para un lugar donde uno se va a morir, como si fuera una constelación de almas que están allí. La cámara se detiene, vemos cómo bajan del auto dos personas. Una de esas personas sospechamos ya haberla visto, y esa persona es la que en definitiva va a entrar al cuarto y va a cumplir con la ejecución de Locke, de David Locke. Por supuesto que no nos muestra esto Antonioni. Antonioni queda con la cámara en las rejas. Cuando muere, la cámara atraviesa las rejas como si el alma de Locke saliera, como si ese último gesto de él abandonara ese espacio confinado por las rejas. No hubo un solo corte todavía, la cámara sigue moviéndose, hace todo un paneo. Es una película donde siempre vemos, constantemente apela al paneo Antonioni, ¿no? Y toma esa distancia con respecto a los personajes y a la gente, a los objetos, da toda la vuelta, y maravilloso. Llega la policía, llega la mujer de Locke, no hubo corte todavía y no lo va a ver. La cámara da toda la vuelta y después bordea el Hotel de la Gloria y desde afuera
desde afuera, una genialidad de Michelangelo Antonioni, que es impresionante. Desde afuera vemos, sin cortes, lo que llaman un plano secuencia, vemos como espectadores, como si fuéramos Loke, el alma de Loke, vemos el cuerpo tirado en la cama, no le vemos la cara, y ahí viene ese momento donde suponemos que su cara ha quedado destrozada, le pregunta a la mujer, el policía, ¿lo reconoce? Y ella dice, nunca lo conocí, pero siempre con las rejas como marco y siempre con esta sensación de ser espectadores de una vida que no comprendemos, de un destino que no comprendemos, pero que por alguna razón también nos conmueve. Porque, digamos, no hay nada más trágico que no poder responder qué es un individuo. Nunca puedo responder lo que, en definitiva, qué es un individuo, porque evidentemente en ese pasaje que él hace es un pasajero, pero es un pasajero es tremendo esto, es un pasajero de su propia vida. No es el pasajero de esos vuelos de avión, ni de esos lugares donde él intenta ser otro. Es el pasajero de su propia vida. Él ha pasado como un pasajero, como un turista que pasa por un lugar y mira un lugar. La diferencia es que ha sido pasajero de su propia existencia, ¿no? Desde el punto de vista existencial, además, aquella frase de Sartre, estamos condenados a la libertad, tampoco la podemos aplicar de manera muy definida a Locke, porque para ser libre, si él buscaba ser libre, dejar atrás su pasado, uno tiene que ser libre en función de la asunción de un proyecto, pero además de la conciencia de esa libertad. Y él no tiene conciencia de su libertad. Está aburrido, está en una situación en la cual, si buscáramos una explicación posible, es alguien que ha caído en el tedio. En el tedio de su propia existencia, como pasó en El fuego fatuo de Louis Malle, con la diferencia de que el personaje del fuego fatuo siempre tuvo conciencia de su propia individualidad, de su yo, tuvo tanta conciencia que decidió dejar de ser matándose. Él dio el acto, dio el paso, hizo el acto. Dice, bueno, quiero dejar de ser, me mato. Ya no seré, ya no soporto más esta cárcel de la vida, no tiene sentido para mí, me mato, es absurdo. Bueno, Locke, en cambio, quiso ser otro, que es otra forma de suicidio. Dejar de ser, intentar dejar de ser uno mismo para asumir una vida diferente, es decir, olvidarse del propio proyecto vital, es decir, clausurar el proyecto vital, es otra forma del suicidio. Y este tema, el tema del doble, porque en definitiva es una especie de doble que él intenta hacer, recordemos que aparece también en buena parte de la literatura fantástica, en Edgar Allan Poe, aparece en Oscar Wilde, aparece en Maupassant, ¿no? Aparece en Dostoyevsky, este drama, ¿no?, del hombre. Y también, ya que estamos en un ámbito psicoanalítico, recordemos lo que decía Jung cuando decía, bueno, pero el hombre es una de las grandes dificultades para entender al individuo, decía Jung, es que el individuo es doble, es decir, es doble porque hay dos planos, un plano consciente y un plano inconsciente, digamos. El problema es que en el caso de nuestro amigo David Locke, hay algo más grave todavía. El plano de la conciencia es como si se hubiera desintegrado. Prácticamente él se mueve por inercia, se mueve más por instinto, y ahí es donde queda clausurado el racionalismo, es decir, el racionalismo como sistema. Y aparece esta cuestión empírica, donde los sentidos son la guía. Él es casi como un animal, digamos, ¿no? Es decir, él se guía por su propio instinto, digamos, y de tal manera que no llega ni siquiera
a presagiar el peligro. Bueno, una gran película de Michelangelo Antonioni que espero que hayan disfrutado, y me parece, esto que yo les propongo es una simple aproximación. Me parece que la película merece un análisis mucho más extenso, que no tenemos tiempo de hacer. Como lo que quería terminar era con una frase de Antonioni, que me parece que puede llegar a interesarles a aquellos que sienten la tensión de los cabos sueltos. Por todas las películas de Antonioni dejan cabos sueltos. Él dice: el fondo explicativo tradicional está pasado de moda, dice Antonioni. En la actualidad todos tenemos menos carga del pasado que años atrás. Somos más libres. Digamos que para Antonioni el concepto de libertad tiene que ver con la capacidad de poder vivir sin la sombra del pasado, ¿no? Es decir, el pasado como sombra. Bueno, probablemente esa huida frenética hacia un futuro que no fue tal, que no existió, y que lo conduce al Hotel de la Gloria, donde encuentra la muerte, es la idea de escapar del pasado. El que logra escapar del pasado tal vez alcance la inmortalidad, porque finalmente lo que nos vuelve seres mortales es justamente esa conciencia del pasado, porque el pasado nos recuerda casi de manera ineludible que somos seres finitos, porque el pasado no es otra cosa que la conciencia de las pérdidas. La conciencia de lo perdido es el pasado. Y a lo mejor, justamente, tratando de vivir del tiempo, encontró el tiempo absoluto, nuestro amigo López, que es justamente el tiempo de la muerte. Bueno, una maravilla esta película. Gracias por haber venido.